Vamos a comenzar y vamos a primero a ver y partir el título de este libro de Juan es lo que vemos es el verbo y el testigo. Pero vamos a partir del versículo de la parte 3 que constaba del versículo 19 al 34. Y estábamos hablando de el testimonio de Juan el Bautista, ¿verdad? En sí no es el libro, no es Juan el que escribió, Juan el Bautista no escribió este libro, es el libro del el discípulo. Pero Juan el Bautista, vemos que Juan habla acerca de este Juan el Bautista. Pero partiendo del versículo 29, vamos a ver el testimonio de Juan. Me gusta mucho Juan porque, no sé, es un hombre entregado, un hombre servicial. Yo me imagino Juan como aquellas personas que están siempre en la iglesia, que no les importa un título, que están siempre ahí en la iglesia y les gusta estar en la iglesia y dan su servicio, su amor, porque realmente ellos aman mucho a Dios, ¿no? Y vemos, yo siento a veces como este Juan el Bautista, de aquella persona que no le importa los títulos, pero simplemente lo que quiere es traer más personas a Dios y vemos aquí. Pero vamos a observar el versículo 29 acerca de Juan el Bautista, su testimonio, y vamos a ver este subtítulo que se llama Jesús es el Cordero de Dios. Y vamos a comenzar el versículo 29 y dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Ahora vamos a... El número 3, hermano, perdón, me perdí. Oh, vamos a estar en el capítulo 1 Okay, y el versículo 29. okay, Es la tercera parte. okay, perfecto. Sí, aquí, Y estoy aquí. ok. Y vamos a ver el testimonio de Juan el Bautista, Jesús, el Cordero de Dios. Y vamos a observar y vamos a leer el 29. Y dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, este versículo es bien conocido. Muchos hablan acerca del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, algo interesante aquí que dice que el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Ahora, según la mayoría de las estimaciones, se dice que esto fue después de que Juan bautizara a Jesús. Algo que me gusta también de Juan el Bautista, cómo tuvo el privilegio, si puedo decirlo así, de poder bautizar a Jesús, ¿verdad? Y también se dice que después de los 40 días de la tentación en el desierto, esos fueron los acontecimientos, ya habían pasado. Y aquí vemos Jesús regresó a ver a Juan en su labor de bautismo. Ya imagino, Juan ahí siempre bautizando a la gente, ¿no? Y llega Jesús y lo ve. Y quizás probablemente habían transcurrido algunas semanas desde que Jesús recibió el bautismo a manos de Juan. Ya habían pasado unos días. Pero nota aquí que dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, en los labores de su ministerio, Jesús fue recibido con palabras que declaraban su destino. Su agonía sacrificial y su muerte en la cruz por el pecado fue proyectada sobre todo el ministerio de Jesús. Ahora, vemos y observamos también que Juan no presentó a Jesús como un gran ejemplo moral, ni como un gran maestro de santidad y amor, ¿verdad? Porque hay unas personas que lo ven de esa manera, pero vemos aquí que Juan el Bautista proclamó a Jesús como el sacrificio por el pecado. Y eso es bien importante de entender. Y no fue, he aquí el gran ejemplo, ni tampoco dijo, he aquí el gran maestro, sino que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que realmente es más que lo que algunas personas piensan. Ahora, algo interesante también cuando dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En esta frase, Juan el Bautista resume la obra más grande de Jesús. Lidiar con el problema del pecado que aflige a la raza humana. Cada palabra de esta frase es importante. Y es cierto, realmente cuando vemos aquí,
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa era la misión de Jesús. Ahora, algo interesante también cuando dice el Cordero de Dios. Aquí Juan usó la imagen del Cordero de sacrificio, representada muchas veces en el Antiguo Testamento. Jesús es el cumplimiento perfecto de cada vez que esa imagen fue mostrada. ¿Se acuerdan de los sacrificios que vimos en Levítico? Bueno, aquí estamos observando que, como dice en el Antiguo Testamento, Jesús es el cumplimiento perfecto de cada vez que esa imagen fue mostrada, el Cordero de Dios. Estamos en el capítulo 29, versículo 29 del capítulo 1. Y vamos a notar también, y algo para observar, fíjate lo que pude indagar acerca de eso. Dice que Él es el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Él es el animal sacrificado en el jardín de Edén para cubrir la desnudez de los primeros pecadores. ¿Se acuerdan de Adán y Eva? Imagínense, se dice que fueron cubiertos con pieles. Y la pregunta es, ¿de dónde sacaron esas pieles? ¿Verdad? Tuvo que haber un sacrificio, ¿verdad? Pero es algo interesante también. También vemos, y aquí observamos que Él es el Cordero Jesús que Él mismo Dios le proveía a Abraham como sustituto de Isaac. ¿Se acuerdan de que Abraham iba a sacrificar a Isaac, verdad? Y vemos ahí que fue sustituto de Isaac. También Jesús es el Cordero de Pascua para Israel, ¿se acuerdan? Y también Jesús es el Cordero para el sacrificio por la culpa en los sacrificios, en lo que nosotros observamos en el libro de Levíticos. Ya no necesitamos hacer sacrificios de animales. También Jesús es el Cordero que sacrificara Isaías, listo para ser esquilado. Cada uno de estos corderos cumplió su rol en la muerte. Esto fue un anuncio de que Jesús había de morir y como sacrificio por el pecado del mundo. Y eso es importante que tenemos que entender. Ahora vamos a ver la parte de los siguientes versículos, 30 al 34. Ya vimos Jesús, el Cordero de Dios, y ahora vamos a ver el testimonio de Juan, el Bautista, como Jesús, siendo el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Y dice el versículo 30, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y luego dice, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Versículo 32 dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Es por eso que algunas iglesias usan la paloma, ¿verdad? Versículo 33 dice, yo no le conocía, pero él que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y esa era la señal, ¿verdad? La paloma. Y luego dice, y yo le vi y he dado testimonio de que nota, es el Hijo de Dios. Algo importante de entender. Ahora, vamos a observar cuando dice, porque era primero que yo. Aquí observamos que Juan el Bautista en realidad nació antes que Jesús. Y Juan sabía esto. Y lo podemos observar en Lucas capítulo 1. Si tú quieres indagar más adelante, ahí está el pasaje. Ahora, cuando Juan dijo, es antes de mí, hablaba de que de la preexistencia eterna de Jesús. ¿Se acuerdan de lo que vimos desde los primeros versículos? Y de que Jesús era Dios. Es bien importante entender esto. Ahora, otra observación también cuando dice, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Aquí observamos que Dios le dio a Juan el Bautista una señal certera para reconocer al Mesías. Entonces el Espíritu era la
paloma, ¿no? Ajá, sí. Él sería aquel sobre quien el Espíritu Santo descendería del cielo. Y creo que en algunas fotos vemos cuando Jesús está siendo bautizado y viene una paloma sobre él. ¿Ah? Una fotografía está así. Juan era un testigo confiable sobre Jesús, porque tenía evidencia probatoria de Dios. Nota esto también que dice más adelante cuando dice, y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y aquí observamos que el solemne testimonio de Juan el Bautista era que Jesús es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios en el sentido mostrado en Juan 1:18. Aquel que perfectamente declara la naturaleza y la personalidad de Dios el Padre. Ahora, el Evangelio de Juan hace un énfasis en el rol de Juan como un testigo, no como quien alguien bautizaba. Pero sabes que los testigos dan testimonio de lo que han visto, ¿no? Por eso se llaman testigos. Y también experimentado en un esfuerzo por establecer que la verdad, ¿no? Es como cuando hay un accidente que agarran testigos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos van a decir qué es lo que pasó, porque ellos vieron. ¿Y qué quieren hacer? Los policías quieren establecer que la verdad, ¿verdad? Ellos quieren saber, ok, ¿qué es lo que pasó realmente? ¿Cuál es la verdad? Ahora, los testigos no son neutrales. Están comprometidos con la verdad de su testimonio. Es bien importante entender eso. No hay un testigo neutral, sino hay un compromiso con la verdad. De no ser así, son testigos pocos confiables, ¿verdad? Juan era un testigo confiable y sabía quién era Jesús, porque él lo vio con sus propios ojos, ¿verdad? Como dicen por ahí, con mis merititos ojos yo lo vi, ¿verdad? Pero vemos aquí que Juan fue el testigo fiel. Ahora, vamos a ver la parte número 4 y consta de lo que es la última parte de este capítulo, para concluir este capítulo. Comienza del versículo 35 al 51. Pero ahora vamos a ver, ya vimos el testimonio de Juan, pero ahora vamos a ver el testimonio de los primeros discípulos. El testimonio de los primeros discípulos. Y vamos a arrancar con esto. Y vamos a ver primeramente del 35 al 39. Dos de los discípulos de Juan comienzan a seguir a Jesús. Y vamos a ver cómo trasciende aquí. Y vamos a comenzar a leer el versículo 31. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que les seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro. Y dice, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Ahora, aquí observamos que comienza diciendo que estaba Juan y dos de sus discípulos. O sea que Juan estaba haciendo el trabajo, ¿verdad? Discipulando. Ahora, el escritor del Evangelio nos dice que uno de estos dos era Andrés. Lo podemos observar en el versículo 40. El otro de los dos no está identificado, pero por muchas razones es razonable pensar que era el mismo Juan, el escritor del Evangelio, quien aparece varias veces en su Evangelio, pero nunca es nombrado específicamente, ¿verdad? Es algo que podamos nosotros pensar. Pero nota esto que dice, y mirando a Jesús. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Y es bien importante entender esto. Dice que, en otras palabras, estaba contemplando atentamente, ¿verdad? Estaba mirando, ver con constancia y atención, ¿verdad? Cuando ustedes quizás están
viendo los frijoles en la cocina, estaban constantes, ¿no? Y vigilando que no se quemen, ¿verdad? Pero era algo constante, estaban realmente poniendo atención. Una mirada característicamente minuciosa, puesta sobre un individuo, ¿no? Cuando tú observas a una persona, esta persona, y comienzas a observarla mucho. Ahora nota aquí que dice, he aquí el Cordero de Dios, una vez más esta frase. Juan ya había dicho esto de Jesús en Juan 1:29. Tal vez para este tiempo, después de que Jesús regresó de sus tentaciones en el desierto, Juan decía esto cada vez que veía a Jesús. Para él era lo más importante sobre Jesús. Imagínense. Es como cuando conocemos a una persona. Oh, ahí viene el gran mecánico, ¿verdad? Porque realmente queremos reconocer su gran oficio. Y aquí vemos cómo Juan, cuando lo ve, cada vez que lo ve, dice, he aquí el Cordero de Dios. Yo pienso que lo decía con gozo, ¿verdad? Diciendo, yo esperaba esto, ¿no? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora nota aquí que también dice en el 37 que los discípulos siguieron a Jesús. Ahora el texto no lo dice específicamente, pero la implicación es que estos dos discípulos hicieron esto con el permiso y dirección de Juan. A Juan el Bautista no le interesaba reunir discípulos para sí mismo. Estaba perfectamente satisfecho de que estos discípulos dejaran su círculo y siguieran a Jesús. ¿Y sabe lo que pasa? Que esto cumplía su ministerio y no se lo quitaba. Y creo que es importante también para nosotros como ministros, ¿verdad? Cuando nosotros estamos discipulando a una persona, va a llegar un momento que ellos van a seguir a Jesús, ¿verdad? Y nosotros no debemos decir, no, tú eres mi discípulo y tienes que estar aquí conmigo, ¿verdad? No, porque Dios tiene un plan perfecto a cada uno de nosotros. Y si realmente ese discípulo quiere seguir a Jesús, en realmente lo que en su vida es, en la voluntad de Él, adelante, ¿no? Yo pienso que sería también algo hermoso para el ministro, ¿no? De saber que ella comienza a seguir esos pasos a Jesús, ¿verdad? Y es un cumplimiento de su ministerio. Y creo que es importante entender. Y lamentablemente a veces hay ministros que son muy duros en eso. Y a veces el discípulo se siente amarrado diciendo, bueno, no lo puedo hacer porque mi rabí, ¿no? Se enoja, ¿no? Y cosas así. Pero creo que debemos de tener ese discernimiento, esa sensitividad de lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Pero aquí vemos a Juan no le importaba. ¿Sabes qué? Si tú estás siguiendo a Jesús, adelante. Esta mañana recibí un texto de un amigo, un viejo amigo, que servíamos juntos en un grupo de alabanza por muchos años, por 15 años, imagínense. Y él se fue a otro estado y fuimos también, estudiamos en la misma escuela de ministerio y en la mañana estábamos platicando, ¿no? Que nos llamamos el grupo Talita Kumi, ¿no? Y estamos compartiendo y me dice, bueno, Talita Kumi vive, ¿no? Y digo, ya tú no te acuerdas del grupo, dice. Pero vemos ahí las experiencias bonitas, pero ahora ya está como pastor. Digo, wow, qué suave, ¿no? Digo, échale ganas, y Dios está contigo, ¿no? Aunque estemos lejos, todavía estamos ahí buscando de Dios, ¿no? Y eso es algo hermoso, ¿no? De saber que están en las cosas de Dios. Pero bueno, aquí vemos a Juan. Ahora nota aquí el versículo 38, dice, ¿qué buscáis? ¿Verdad? A ver, si fuera chilango, ¿qué onda, no? ¿Qué se traen ustedes, no? Pero fíjate, dice, ¿qué buscáis? Luego dice, venid y ved. Ahora Jesús le hizo a estos dos discípulos una pregunta tan importante y lógica. Y también una pregunta que continúa haciendo a toda la humanidad, no nada más a estos discípulos. Aún así, en la actualidad, Dios nos está preguntando, ¿qué estás buscando? ¿Y sabes qué? Jesús los dirigió a sí mismo a vivir con Él. No los dirigió a Juan ni a nadie más. Él dijo, venid y ved. Y creo que es para nosotros también observar la pregunta y decir, bueno, Dios te dice,
¿Qué buscas a tu vida? ¿Qué busca? Y yo me tengo que preguntar. Y fíjate lo que dice, venid y ved. Ahora, esa palabra, esa pregunta, ¿qué buscáis? No fue un accidente que las primeras dos palabras que pronunció el maestro en su oficio mesiánico. Fuera esta pregunta profundamente significativa, ¿qué están buscando? Y el Señor nos hace esa pregunta a todos. Y aún así hoy nos las está haciendo. Jesús no los refirió de nuevo a Juan el Bautista, a pesar de que él sabía mucho acerca de Jesús. Para ser un discípulo de Jesús deben tratar con Jesús directamente. Y creo que es importante eso. Nosotros comenzamos siendo discipulados a través de una persona. En este caso, por ejemplo, estos discípulos, Juan el Bautista era su maestro, ¿no? Pero vemos aquí que ahora, si pudiera ponerlo de esta manera, dejan a Juan el Bautista y ahora siguen a Jesús directamente. Y creo que eso es lo bueno. Esa es otra etapa que nosotros debemos tomar. Seguir a Jesús. Así es que Jesús aquí, estamos observando, invitó a Juan y Andrés a ser parte de su vida. Jesús no vivió una vida de ermitaño, ¿verdad? Como estando ahí fuera del lugar, ¿no? Y solamente yo y nadie más, ¿verdad? Exclusivo. Sino vemos aquí que Jesús enseñó y entrenó a sus 12 discípulos, permitiéndoles vivir con Él. Y creo que es algo importante también. Y es bueno entender esto, ¿no? De dejar que también nosotros en nuestra vida podamos ahora seguir a Jesús directamente. Ahora vamos a ver en el versículo 40 al 42 acerca de Andrés. Fíjate lo que hace Andrés. Andrés trae a su hermano Simón Pedro a Jesús. Y vamos a ver de qué se trata. Dice el 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir ¿qué? Pedro. Ahora, algo interesante que vemos aquí, dice que este halló primero a quien, a su hermano. O sea que Andrés conoció a Jesús y luego quiso que su hermano, Simón Pedro, conociera a Jesús. Y es lo que pasa a veces. Cuando nosotros venimos a los pies de Jesús, ahora nosotros queremos que compartir a nuestra familia, ¿verdad? Y que ellos puedan hacer lo mismo. Y fíjate cómo es interesante que ellos mismos, los mismos discípulos, traen a sus hermanos, en este caso Andrés con Simón Pedro, para conocer a Jesús. Cada vez que Andrés es mencionado en el Evangelio de Juan, está trayendo a alguien a Jesús. Fíjate que lo vas a observar también en Juan 6:8 y también en Juan 12:22. O sea que Andrés era una persona que traía a sus invitados, ¿verdad? Querían que conocieran a Jesús. Y creo que es bueno para nosotros también, de que nosotros podamos ser como Andrés, ¿verdad? Y si te das cuenta de los discípulos, cuando dices Andrés, pues no se menciona mucho como Juan o como Pedro. Pero vemos aquí que él está haciendo el trabajo de invitar y bien, vamos, escucha de Jesús. Te va a gustar, ¿verdad? Y vemos cómo es que ellos llegan y se acercan a Jesús. Y también hay otras situaciones que vemos que Andrés hace esa labor. Ahora, a través de los siglos, así es como la mayoría de la gente ha llegado a la fe en Cristo Jesús. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, un Pedro tiene un Andrés que lo presenta a Jesús. Y esto es natural porque la naturaleza de la experiencia cristiana, que los que disfrutan de la experiencia desean compartir esta experiencia con otros, ¿verdad? Cuando tú experimentas el amor de Dios, ¿qué creen que pasa? Hey, yo quiero que tú conozcas de Dios. Y vemos cómo es que sucede eso.
Ahora, nota aquí el versículo 41, en la segunda parte, cuando dice, hemos hallado a quién, al Mesías. Y aquí observamos un testimonio sencillo y sin embargo grande. Andrés sabía que Jesús era quién, el Mesías, Cristo Jesús. Es por eso que decimos Cristo Jesús. Cristo sería como su título, el Mesías. Es como dijéramos, el Mesías Jesús, ¿verdad? Cristo Jesús. El tan esperado Salvador de Israel y del mundo. Ahora, fíjate, observa el 42 cuando dice, tú serás llamado ¿qué? Cefas. O sea que le está cambiando su nombre, ¿verdad? Ahora, perdón, al darle a Simón un nuevo nombre, Cefas, Cefaso, Pedro, que significa piedra, Jesús le dijo al hermano de Andrés, ¿en qué tipo de hombre sería transformado? Antes de que Jesús terminara con Pedro, él sería una piedra de estabilidad para Cristo Jesús, ¿verdad? Y nosotros vemos a Pedro, ¿verdad? Siempre esa persona que preguntaba, como en una clase, ¿no? Cuando siempre está la preguntona, el preguntón. Y tantas cosas que Pedro hizo, pero fíjate, él sería una piedra de estabilidad para Cristo Jesús. Y es algo interesante. Y es bueno a veces observar los nombres, ¿verdad? Cómo es que se los cambió. Porque significan mucho también. Pero vemos ahí a Andrés trayendo a su hermano Simón Pedro a Jesús. Pero ahora vamos a ver. Jesús llama a Felipe a seguirlo, ¿verdad? Y dice así. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a quien, a Felipe, y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, o sea que eran del mismo lugar, ¿verdad? En el mismo barrio, ¿verdad? Ahí es el mismo barrio. Pero fíjate qué tan sencillo Dios dice, sígueme. Y aquí dice que Jesús halló a Felipe. Ahora, si solo tuviéramos el Evangelio de Juan, podríamos pensar que esta era la primera vez que Jesús se había encontrado con estos hombres de Galilea. Pero los otros evangelios nos informan que Jesús ya había conocido a muchos de ellos antes. Sin embargo, esta fue su invitación formal para Felipe. O sea que, ¿se acuerdan que hablamos de que los otros eran los libros sinópticos, que lo teníamos que ver juntos? Y Juan prácticamente escribió algo un poquito diferente. Vemos aquí como Jesús invita a estos discípulos a seguirle. Y fíjate lo que dice el 43, dice, sígueme. Ahora, notas que no hay nada dramático, ¿verdad? Algo así que dices, wow, un llamado que dices, fuera de lo que pensemos, ¿no? Ajá, simplemente dice, sígueme. Jesús simplemente dijo, sígueme. ¿Y qué hizo Felipe? Lo siguió, ¿verdad? Y a veces cuando nosotros decimos, sígueme, pues ni siquiera, ¿verdad? Ni las moscas nos siguen, ¿verdad? Allá te alcanzo, ve. Pero vemos aquí. Ahora, el verbo aquí, seguir, sería usado en un sentido de un seguimiento como discípulo. El tiempo presente tiene una fuerza continua. O sea que realmente siguiéndolo continuamente. No solamente por etapas, que esta vez sí, ya después de 20 años, ¿qué voy a hacer? No, es algo continuo, constante. Ahora, algo interesante que dice que Felipe era de donde, de Betsaida, que significa casa del pescador. Nota esto, es lo que me gusta de Betsaida, casa del pescador, o pueblo del pescador. Y me gusta simplemente los nombres, cómo es de que cada uno tenía su significado, los nombres, los lugares. Y imagínate, dice casa del pescador. ¿Todavía existe eso? Algunos, otros quizás desaparecen. Sinceramente no puedo decirte si Betsaida está actualmente, pero ya, sí. Y se encontraba a corta distancia al este del punto donde el Jordán entra al lago de Galilea. O sea que quizás podría pensarse de que podría estar, pero podría... que todo está allá. sí,
Cuando nosotros vemos los mapas, y a veces hay mapas de los tiempos antiguos, y tú ves cómo ha cambiado realmente hasta nuestros tiempos, ¿no? Hay unos lugares que todavía se mantienen con nombres, aunque no se encuentran en la Biblia. Otros cambian y no sé cuál es la razón. Yo pienso que a veces es políticamente por las cosas que suceden, ¿no? Pero normalmente todo lo que está en Jerusalén quedó casi como, Sí. como historia, como... Sí, claro, hay unos lugares clave, ¿no? Por ejemplo, el lugar principal en Jerusalén, ¿no? Y todo eso quedan ahí porque prácticamente, no sé, siempre se mantienen en la historia, ¿no? Porque es algo importante, ¿no? Pero otros lugares pienso que cambian por, no, pienso que es algo político o cosas así. Pero es bueno indagar esos lugares. Y es por eso que a veces me gusta ver mapas y lugares antiguos y ahora en actualidad. Pero es una buena pregunta. Pero vemos aquí que cómo Felipe fue llamado. Pero ahora vamos a ver a Natanael, del 45 al 51. ¿Ah? Y Natanael vence su prejuicio para seguir a Jesús. Ahora nota que los primeros discípulos, todo era bonito, ¿no? Ay, lo sigo, ok, lo siguiente. Pero van a haber gente que como que va a estar durita, ¿no? Va a estar difícil. Pero vamos a leer y entender esto. Dice 45. Felipe halló a Natanael. Fíjate cómo se van atrayendo entre ellos mismos. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos llegado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Interesante. Ahora, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Pienso que se ha de haber espantado ahí Natanael. Ay, me vio. 49 dice, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Una buena historia. Y aquí el 45 dice, aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Ok, ya estaba escrito. Ahora, aquí observamos que este era el testimonio de Felipe como testimonio de Cristo Jesús. Él declaró que Jesús era ¿qué? El Mesías y el Salvador predicho en el Antiguo Testamento. Aquí vemos que ellos sabían de antemano esto. Ahora, en la actualidad se entiende generalmente que Natanael es la misma persona que Bartolomé, uno de los 12. Natanael siendo el nombre personal, Bartolomé, hijo de Tolmaí, era el patronímico. Y solamente eso es como información. No quiero detallarlo, pero si ustedes ven el nombre de Bartolomé, es Natanael, la misma persona. Y más adelante lo vamos a observar. Vamos a ver ese nombre de Bartolomé. Ahora, versículo 46, cuando dice, de Nazaret puede salir algo bueno. Y aquí Natanael respondió el anuncio de Felipe con que, con prejuicio, ¿verdad? O sea que no creía al escuchar que Jesús era de Nazaret. Ahora Natanael pensó que no tenía más razones para pensar que él podía ser el Mesías o alguien importante, ¿verdad? Y a veces vemos como los actores o aquella persona famosa, ¿verdad? Que sale del barrio, ¿verdad? Y dice, ay, puede salir del Distrito Federal, ¿verdad? Una persona así. Algo bueno, ¿verdad?
Pero vemos que aquí, de la misma manera, Natanael está respondiendo. Ahora, nota cómo dice aquí en 46, ven y ve. En vez de discutir contra el prejuicio de Natanael, aquí Felipe simplemente está diciendo y le está invitando a conocer a Jesús por sí mismo. Y creo que es algo bonito, ¿no? De poder nosotros decir, ven y ve. Y no de discutir. Porque a veces nosotros llegamos a esa discusión, ¿verdad? Pero creo que es algo que nosotros podamos compartir y decir, ven y ve lo que Jesús hace por nosotros. Y creo que Dios va a hacer la obra ahí, ¿verdad? Ahora, versículo 47, en la última parte, cuando dice, aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Ahora, nota aquí cómo Jesús contesta. Jesús le dio un cumplido maravilloso. El sentido es que no había nada engañoso en Natanael. O sea, que en otras palabras, no tenía una máscara, ¿verdad? O sea, vemos ahí el corazón de Natanael. Ahora, acerca de esa palabra engaño. Esta última palabra es usada por los escritores griegos de la antigüedad como si fuera una carnada para capturar un pez. No sé si ustedes han ido a pescar, ¿verdad? Yo fui a pescar un tiempo y tenía que ir a las 5 de la mañana, imagínense. Y para estar ahí por mucho tiempo y a veces ni pescas nada, pero bueno. Pero eso es un engaño, que realmente pones esa carnada y la avientes. Exacto, y lo agarras a ese pez, ¿verdad? Eso podríamos definir esa palabra de engaño. Y de ahí que llega a significar cualquier astuto ardido para engañar o atrapar. No sé si ustedes saben de la vida de Jacob, que era el engañador, ¿verdad? Era mañoso. Ya. Ese era un ejemplo como esa persona. Pero bueno, eso es lo que es cuando dice aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y es algo bonito, ¿no? Como habló Jesús acerca de este Natanael. Pero vemos aquí, cuando dice en el versículo 28, dice, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Ahora, es interesante esta historia. Y es posible que a Natanael le gustara orar y meditar en Dios y su palabra, bajo la sombra de una higuera. Ahora, sin embargo, debajo de la higuera era una frase que los rabís utilizaban para describir la meditación en las Escrituras. Y podemos asumir que Natanael pasaba tiempo en ¿qué? En oración y meditando las Escrituras. Es por eso que le dijo, yo te vi ahí en la higuera. Y es algo interesante, ¿no? ¿Cómo nos gustaría que Dios nos dijera, hey, hijo, te vi en la higuera, ¿verdad? ¿Y qué significaría? Bueno, te vi que orando, meditando en la palabra de Dios. O sea que es algo bueno. Te vi ahí. Pienso que esa fue la razón que Jesús dijo, aquí hay un verdadero israelita, ¿verdad? En donde no hay engaño. ¿Por qué? Porque él conocía las Escrituras. Nota que en el 49 dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. O sea, nota esto, cómo es que él fue a ver y vio y creyó. Y este era el testimonio de Natanael acerca de Jesús. Que dijo, él es el Hijo de Dios. Y aquí está describiendo la relación única de Jesús con Dios el Padre y Rey de Israel. Describía su estatus como Mesías y también como Rey. ¿Verdad? Y por último, el versículo 50, cuando dice, cosas mayores que estas que verás. Y aquí vemos que Natanael estaba sorprendido por lo que ya había visto en Jesús. Ahora imagínense, más cuando va a decir Jesús, esto no es nada, Natanael, vas a ver cosas mayores. Creo que sus ojos como que ya se abrieron más, ya no se podía.
Y aquí dijo, aún hay más. Cuando dice que verá los cielos abiertos, Ya, sí. Y esa era la promesa. Ahora, aquí vemos la promesa de ver cosas mayores que estas. Continúa para también nosotros como creyentes. Han conocido a Cristo como el Verbo. Él es más, tanto espíritu como vida. Se ha vuelto carne, usted lo verá glorificado con la gloria que tenía antes de los mundos. Lo han conocido como el Alfa antes que todo. También es Omega. Han conocido a Juan, conocerán a alguien mucho más grande. ¿Conocen el bautismo por agua? Bueno, vamos a ver nosotros. Bautizados porque fuego. ¿Has visto ustedes al Cordero en la cruz? Lo verán sentado en su trono. Eso es lo que un tal Meyer dijo, y eso es interesante. Pero nota aquí que dice, de aquí en adelante, dice, veréis que el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y aquí observamos que Jesús le prometió a Natanael una señal más grande de la que había visto antes. Incluso ver el cielo abierto. El anuncio de Jesús de los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre probablemente está conectado con el sueño de Jacob. ¿Se acuerdan de ese sueño? En Génesis 28:12, donde Jacob vio que una escalera, ¿se acuerdan? En un sueño. Dice que vio una escalera de la tierra al cielo y se dice que los ángeles ascendían y descendían sobre ella. Jesús dijo que Él era la escalera. El enlace entre el cielo y la tierra, cuando Natanael llegara a entender que Jesús es que el mediador entre Dios y el hombre. Sería una señal aún más grande cuando dice aquí cosas mayores que estas vas a ver. Es lo que quiso decir Jesús. Y esta sección que nosotros hemos visto de estos discípulos, en esta sección de Juan muestra 4 maneras de ir a Jesús. Y pongamos atención para terminar. 4 maneras de ir a Jesús. Fíjate, Andrés fue a Jesús por la predicación de Juan. Pedro fue a Jesús por el testimonio de su hermano. ¿Qué tan importante es? Así es. Felipe fue a Jesús como el resultado de un llamado directo de Jesús. Natanael fue a Jesús cuando dejó de lado sus prejuicios personales por un encuentro personal con Jesús. Y también en esta sección hay 4 diferentes testigos testificando por la identidad de Jesús. ¿Cuánto más testimonio se necesita? Y observa y dice así: Juan el Bautista testificó que Jesús es eterno, que Él es el hombre ungido de manera única con el Espíritu Santo, que Él es el Cordero de Dios y que Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Ahora nota Andrés. Andrés testificó que Jesús es el Mesías, el Cristo, ¿verdad? Felipe testificó que Jesús es el que fue profetizado en el Antiguo Testamento. Y Natanael testificó que Jesús es el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Y cuando nosotros observamos estos discípulos, cada uno hizo diferentes cosas, tuvieron diferentes testimonios. Y también cómo ellos vinieron a Jesús y le conocieron. Esto creo que nos da a nosotros como cristianos hoy, podría decir una responsabilidad, ¿verdad? Que nosotros podamos predicar acerca de Jesús, así como Juan.
¿Qué hay acerca de nuestro testimonio, verdad? Como Pedro fue a Jesús por medio de un testimonio. Y que hay también de algo directo de Jesús. Felipe fue a Jesús como un resultado directo. Y Natanael, vas a encontrar personas que vienen con prejuicios, ¿verdad? Algo puede salir de bueno de Nazaret, ¿verdad? Y con esas personas solamente podemos decir, ven y ve. Y vamos a ver cómo Dios va a hacer las cosas, ¿verdad? A veces nosotros queremos, no sé, como dicen, bajar las estrellas, cosas así, ¿no? Pero tan simple es decir, ven y ve lo que Dios puede hacer contigo. ¿Y sabes qué? Creo que a veces esas respuestas tan sencillas pueden causar a esa persona venir a los pies a Jesús y realmente ver lo que Él puede hacer en sus vidas. Amén. Interesante, ¿no? Cómo es que estos discípulos comienzan a tener esa aventura de fe con Jesús y cómo Jesús también los llama y también cómo vemos que cada discípulo hace un trabajo y a veces vemos cómo ellos mismos comienzan a compartir del amor de Dios, ¿no? Y creo que para nosotros también como cristianos es de mantenernos también así, de compartir a otras personas que no conocen de Dios. Y vamos a ver que otras personas también van a ser que bendecidas a través de su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, y hemos concluido el capítulo 1, Señor. Tantas cosas interesantes. Primero vemos cómo Juan el Bautista, Señor, manteniéndose en su trabajo, Señor, en el enfoque, en la ubicación, Señor. Dando testimonio, Padre. Aún así, cuando te veía a ti, Señor, decía, he aquí el Cordero de Dios. Y a veces pienso, Señor, en la vida de Juan, Señor, como con gozo, Señor, de poder predicar, Señor, que tú estabas ya ahí, Señor. También con los otros discípulos, Padre, cómo es que tú los llamaste, y Padre, aún así, cómo te referiste a cada uno de ellos, Señor. Pero Padre, todo esto nos da a entender a nosotros como cristianos, Padre, que a veces nos falta mucho por hacer, de predicarte a ti, Señor, de dar testimonio de ti también, ser buenos embajadores. Y aún así, Padre, en aquellas personas que son un poco duras, quizás, con prejuicios, Señor, aún así solamente poder ser simples, de decir, ven y ve lo que Dios puede hacer en tu vida, Señor. Padre, ayúdanos ahora, Señor, a tener ese sentido de ir a otras personas que no te conocen y poder compartir de tu amor, Señor. Y gracias te damos por este tiempo, Señor, y de saber que tú nos has dado la palabra, de salir con esa responsabilidad. Y más como responsabilidad, Señor, es de compartir el amor que tú nos diste a nosotros y darlo a otras personas que también lo necesitan, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias también por lo que tú haces en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Y Padre, también te pido, Señor, por la hija de Guille, Señor, Yasmín. Padre, va a emprender un viaje, Señor, lejos. Padre, que este viaje, más que un viaje misionero, sea un encuentro con Yasmín, Señor. Padre, que el hecho de ir a ese lugar, Padre, tú puedas cambiar su vida totalmente, Señor. Que tú puedas hablar a su corazón, Señor. No solamente con ella, con todos los chicos también, Señor. Y también con las personas que ellos van a ministrar, Señor. Que puedan estar ahí las buenas nuevas de salvación, Señor. Para aquellos que no te conocen, Padre. Y que ella pueda regresar y compartirnos a nosotros, Padre, lo grande que tú eres. Y de saber lo que estás haciendo allá en África, Señor. Padre, sé contra las personas que están en viaje en otros lugares, que no pudieron estar aquí. Ayúdalos también, Señor. Y Padre, que podamos verlos una vez más y de regreso en esos viajes, en esos objetivos que tú tienes en esas vidas. Gracias, Padre, por todo en Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Gracias, hermanos, si estamos